Bienvenidos de nuevo a este segundo episodio que estamos haciendo en el contexto de la Universidad del Futuro para conversar y profundizar acerca del suicidio, de la muerte. Me parece que es un tema que invita como una comprensión más profunda, invita también creo que eso también es algo que aterriza en mi percepción, pues por unos casos donde trabajo que sucedieron muy secuencialmente y se volvió una pregunta también para mí de reflexión con mis estudiantes alrededor también de que es una pregunta que a veces no es tan abordada y es un tema tabú en la sociedad y sentía yo la necesidad de empezar como a ver cómo podía empezar a darle un poco de comprensión, de encuadre, de también un poco reflexionar también para mí cómo ha sido ese proceso y las personas que también he tenido cercanas y que han pasado por esa situación. Entonces, como que abrir esa conversación me parecía una conversación importante y bueno, creo que parte de la Universidad del Futuro también tiene que ver con ese tipo de conversaciones que no son fáciles y cómo empezar a desarrollarlas y dar también como elementos para que personas que están en otros ámbitos pues puedan también favorecerse de esos diálogos. Una de las cosas también que leí hace unos años en plena pandemia fue un libro muy bonito de Diana Hamilton que se llamaba Conversaciones compasivas. Y Diana invitaba un poco, ella viene un poco también del enmarco integral de pensamiento y de trabajo. Y ella también fue para mí una inspiradora muy fuerte de cómo las conversaciones permiten también abordar temas como difíciles como el racismo, como las problemáticas globales que tenemos y ella me motivó también mucho a hacer también los podcasts. Cuando yo veía eso y la leía a ella me daba como mucha inspiración para lo que estoy haciendo ahora, Conversaciones compasivas. También es un libro muy poderoso para trabajar. Y en la sesión pasada estuvimos abordando con Matza, con Sandra, Iván, Juan David, un primer acercamiento a este tema y recogía un poco la taxonomía de formas tan diversas de hablar del suicidio, que no es una cosa como tan en singular, sino que requiere una concepción más plural de observar la cosa, las motivaciones que hay detrás del acto, la situación también con Iván Altapulla también hablaba un poquito como ese marco alrededor del desarrollo psicológico y cómo pareciera que en todo ese desarrollo psicológico se da también procesos de muerte y de trascendencia en el largo del proceso del camino que tenemos como en la vida. El Matza también nos recordaba algunas experiencias que había tenido muy puntualmente familiares. Eh, Juan David hablaba que también era como un privilegio de nosotros estar abordando esos temas y también me parecía bonito ser conscientes de que, bueno, si somos conscientes de nuestros privilegios es porque también queremos expandirlos a más capas de la sociedad y si tenemos unos privilegios es porque también es necesario que podamos expandirlos, ¿cierto? Y ser consciente de los privilegios es también algo importante a la hora de la conversación, anotaba, él llamaba la atención sobre eso y también Sandra también habló y puso unas puntadas también importantes alrededor del tema. Entonces eso fue, no sé, Matza, si quieres de pronto agregar algunas cosas que se me vuelan. Obviamente si hablaron muchas cosas, fueron 2 horas de conversación, pero por ahí voy dejando como para ir. Yo voy entonces a puntuar a lo que me tocó mucho, lo que yo he aprendido en esa en la conversación anterior sobre el suicidio. Porque después de una abertura de Andrés, yo fui la segunda a hablar y traté del suicidio del punto de vista de una persona cuya familia fue impactada negativamente por un suicidio ocurrido en lo inicio del século XX y las repercusiones de ese suicidio llegan hasta negativas del suicidio, llegan hasta al presente. Partiendo de allí, yo hice una
una tentativa de decirlo, la comprensión de ese fenómeno a partir de mis observaciones, no como una especialista, porque no soy psicóloga, ni filósofa, ni socióloga, solamente una pedagoga, una educadora y comunicadora. Pero yo comprendía es que tenemos primero que comprender que la humanidad como un todo tiene tendencias suicidas. Y eso Edgar Morin ha tratado eso cuando crea el concepto del Homo sapiens y del Homo demens. Enquanto el Homo sapiens crea la filosofía, la música, las religiones que trascenden, que unen, etc., el Homo demens crea guerras, muerte, preconcepto, y actualmente tenemos por primera vez en historia la posibilidad de la destrucción de la humanidad como un todo, por las armas nucleares y por el calentamiento, por los cambios climáticos producidos por la propia humanidad. Entonces, las tendencias de Eros y Thanatos están en juego en la humanidad como un todo. Y cabe a nosotros alimentar Eros sin dejar de considerar, como fue dicho en nuestra reunión, que la muerte es la base de la vida, no es imposible vida sin muerte. Si hubiera inmortalidad, la vida en el planeta desaparecería, porque no, la vida depende de que los seres cumplan sus ciclos, mueran, para que la vida pueda surgir. La vida se alimenta de la muerte. A vida é basada nisso, el alimento. Comer, por exemplo, só existe, todos os outros comemos. Para comer, alguém precisa morir. Algo precisa morir para que podamos nos alimentar. Isso posto, o suicídio en la reunión pasada me pareció mucho, se destacó mucho como un resultado o de la falta de conexión o del exceso de conexión con el todo, con la humanidad como el todo. Cuando existe una falta de conexión con el todo, la persona no comprende que es parte de ese todo y que su acción, cualquier acción, tiene repercusión en su entorno. Pierde la conexión y con eso pierde el sentido de la existencia. Eso fue muy colocado en la reunión también, que las personas se suicidan cuando no consiguen hacer sentido más de su existencia, y no consiguen hacer sentido porque no están conectadas consigo mismas y con los demás. Y hubo también una colocación muy importante en esa cuestión de la creación del sentido como el principal antídoto contra la muerte voluntaria inapropiada, inadecuada, inaceptable. Es la creación de mecanismos de resiliencia y de comprensión de que la vida es superación de la dolor y de las dificultades. Entonces, muchas veces las personas optan por la puerta de la salida porque tienen una concepción de vida como algo que la vida te debe algo, la vida tiene que te hacer feliz, la vida tiene que te tratar bien. Y no es así, la vida te coloca problemas, te coloca obstáculos, y en la superación de esos problemas y obstáculos y dolores, que creces y que se transformas y que transformas el mundo. Entonces, emergió de la reunión de la reunión pasada esa concepción que crear desde niño la conciencia de que
los obstáculos, el dolor, el sufrimiento es parte integrante de la vida y es la forma como manejamos eso que nos derrumba o nos eleva, eso es fundamental. E outros foram levantados também outros mecanismos para de suporte para que as pessoas consigam criar sentido e conectar-se, e que são basicamente foram levantados a arte como uma ferramenta fundamental nessa direção. A arte é a consciência do próprio corpo. Estão ligadas as duas coisas, né? Entender que haces parte de um corpo, que esse corpo hace parte de la natureza del todo, sentir seu corpo nesse momento presente, ao mesmo tempo conseguir expressar-se e entender as expressões de los outros por meio de los sonidos, del tacto, del oído, de la visión. Entonces, y criar usando diferentes meios de expressões, são formas de sublimar e transformar os dolores e superá-los, sem necessidade de recorrer precocemente e sem sentido à porta de la salida. Eso opuesto, hay que pensar en los suicidios justos y necesarios, que es cuando la persona opta reflexiva y conscientemente por la puerta de salida, por una situación que, tendo conversado com seu entorno, tendo analisado e conversado com seu entorno, se compreende que é insuportável, não há sentido continuar vivo. Basicamente, são os suicídios de las pessoas que já viveram suas vidas, são pessoas mais viejas. Penso, por exemplo, no suicídio de Godard. A los 90 anos, optou por el suicídio assistido. Tinha hecho todo o que havia hecho, não estava mais se divertindo, pediu permissão a todos e se retirou com dignidade. Perfeito. Não há o que dizer a respeito de um suicídio desse tipo. Ou os suicídios de las pessoas com doenças terminais e que não estão mais extraindo nenhum prazer ou nenhum sentido em continuar suportando o dolor. Porque às vezes a pessoa pode suportar o dolor porque tem alguma relação tão significativa com o outro, com o mundo, com sua tarefa, que suporta o dolor por el trabalho. Mas há situações onde não se perdeu completamente qualquer prazer ou qualquer em la existência, e só existe o dolor e o sofrimento. Então, é justo que essa pessoa recorra ao suicídio assistido, que está disponível em muitos países, né? Já está disponível e creio que um dia vai ser acessível a todas as pessoas que se habilitem a ele. Então, esse é um suicídio legítimo e creio é um suicídio onde os familiares, as pessoas estão informadas, sabem e se despedem da pessoa que morre com dignidade. E o terceiro tipo de suicídio, que isso é uma coisa que cria um ponto de interrogação, é o suicídio altruísta, que ocorre quando existe um excesso de conexão com a humanidade. Então, colocamos o caso de Jesus Cristo, por exemplo. Jesus Cristo, ele morre en la historia de los evangelios, que es un suicidio altruista paradigmático, da su vida para resgatar a vida de todos. Ele elige morrer para salvar outros. Esse fuzileiro, esse militar de los Estados Unidos que se prende fuego
en sus vestes y diante de la embajada de los Estados Unidos, y dice que está haciendo eso porque tudo que pueda sufrir al morir por el fuego no es nada comparado al sufrimiento de los niños, de las mujeres, de los viejos en Gaza, por una decisión de Israel, de los Estados Unidos, de las naciones, de cerrar los ojos a ese sufrimiento. Entonces prende fuego en sus vestes para llamar atención para ese problema, dar su vida por la vida de los otros. E outros tipos de muerte voluntária que não são tão óbvias como essas, pero que é o mesmo. Uma pessoa, por exemplo, que vai trabalhar na época em que existia os leprosos, a lepra, era uma doença mortal e que a pessoa vai voluntariamente sana, vai se dedicar-se a curar os leprosos e vai morrer junto com eles. O médico e professor Janusz Korczak, de Polônia, que, podendo sair do campo de concentração em Polônia e deixar que os niños sob sua guarda judíos foram mortos, elige ir con los niños hasta la cámara de gas y darles conforto y aliento hasta el fin. Suicidio altruista causado por la conexión inmensa de essa pessoa com o sofrimento, com o dolor. Para ele seria impossível abandonar esses ninhos, salvar sua vida. É o paradoxo que Jesus Cristo disse, né? Atribuído a Jesus Cristo. Se quieres salvar tu vida, la pierdes. E quando la pierdes, quando pierdes tu vida, la ganas. Isso é interessante. Então, nos detuvemos nesse ponto e acordamos que na próxima reunião iríamos continuar a reflexionar sobre, profundizar-nos nesses pontos e nos dedicarmos especialmente às ferramentas que vão a ser menos prováveis esses suicídios dispensáveis. Há um outro elemento que surgiu que é muito importante, que foi a importância das narrativas. E el quanto la narrativa apocalíptica, la narrativa de que el mundo, nuestra civilización está en su término, es irreversible, no hay más nada a hacer, la humanidad va a desaparecer en los próximos 50 o 100 años máximo, no tenemos más civilización humana en ese planeta y muy probablemente no tenemos más vida orgânica superior no planeta Terra. Essa narrativa, dependendo da forma como é apresentada aos jovens, pode ocasionar uma perda de esperança que é mortal para eles. Então, a ideia é como se apresentam os desafios, os retos da sociedade atual humana, sem edulcorar as coisas, sem mentir, pero sin dejar de alimentar la esperanza hasta el fin. Hasta el fin. E agora acrescento dois elementos que surgiram para mim novos nessa semana, que foi que assisti a um filme de Wim Wenders que se chama Dias Perfeitos. Dias Perfeitos. ¿Alguno de ustedes ya vio Dios Perfectos? ¿Andrés vio? ¿No? No, la quiero ver también. Es bellísimo porque no habla en ningún momento de la crisis global, de nada. Se pasa en Tokio la escena y muestra la vida de un hombre que limpa los bañeros públicos de la ciudad.
y cómo ese hombre extrae un placer y un significado al servir las personas, ofrecendo a elas banheiro público, banho público limpio e bem cuidado. E a forma como esse homem admira cada pequeno don de la vida, el árbol, el canto de los pájaros, la comida, el mirada com outra pessoa, coisas muito pequenas. Então, esse elemento para mim foi, me parece, uma de las herramientas para superar las narrativas apocalípticas, que es, mesmo en las situaciones más complexas, más difíciles, puedes encontrar espacios donde penetras, sombreas, penetras en el infinito de la perfección, dentro de la imperfección, dentro de todo eso. Me Entonces parece creo que ese es un, maravilloso, un Marta. reto. Algo también que experimenté esta semana, muy en la onda de los pequeños milagros de la existencia, cómo se pueden incluso provocar en un encuentro. Tuve la experiencia también de ejercicios como de meditación en conexión con la otra persona, como mirándose a los ojos y cómo el contacto visual puede también desencadenar y romper un poco dolores y silencios que tenemos y que no podemos hablar y fue muy bello poder como a partir no de la palabra, sino de la mirada, poder como desatrancar ciertos dolores y fue muy bello. Eso me parece muy bonito lo que estás hablando porque me parece que uno de los antídotos también frente al nihilismo y frente a la pérdida del significado tiene que ver con cosas mucho más sencillas, como también como maestros y como profesores en el ámbito en el que yo me muevo, como abordar cosas que son tan grandes, pero que también pueden sentirse tan manejables y tan maleables como trabajar con una arcilla y con plastilina, no como algo que me desborde, sino cómo le damos sentido también a todo eso. Y la pregunta que me quedó también a mí del encuentro fue cómo nosotros dábamos sentido a nuestras ausencias, cómo nosotros llenábamos de sentido la pérdida, la muerte, eso me parece muy, 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 muy poderoso y cómo como cultura podemos empezar a crear espacios para dar sentidos a las ausencias y todos tenemos algo que compartir ahí. Yo creo que eso es lo que nos une también como humanidad, esa sensación. Y otra cosa que se mencionaba, y me gustaría escuchar a Sandra también, a Fernando y a Ramiro, otra de las cosas es que también estamos en contextos donde el sentido de la negatividad es más bien poco explorado y hay como un exhibicionismo muy grande en nuestra cultura y en las redes sociales para compartir las cosas buenas, entonces como que un exceso de positividad también puede irnos a jugar malas pasadas al momento de lidiar con las cosas que son difíciles, ambivalentes, paradójicas, difíciles y que no estamos entrenando también muy poco a nuestras jóvenes y a las personas que se están formando como en un encuentro con, con la negatividad, con ese principio y me hacía reflexionar un poco también como muchas cosas que se visten como eros a veces tienen detrás cosas malvadas, maliciosas y perversas también. A veces muchas cosas, Eros se disfraza muchas veces de Tánatos, Eros se disfraza muchas veces de, ¿cierto? En el psicoanálisis hablan de que hay mucho disfrute también en ese tipo de situaciones. Hay mucho disfrute en muchos proyectos que realmente son perniciosos para las personas y para nuestras relaciones. Entonces también me hacía mucho pensar psicoanalíticamente y volviendo a leer un poquito a Sabina Spielreich, que habla un poco de ese principio de autodestrucción y cómo está eso ligado también a los principios de vida. Entonces como que me gustaría escuchar a Fernando y a Sandra cómo perciben la cosa y cómo ya ahí nos vamos a ir como enterando de otras cosas que de pronto se nos han volado. Bienvenidos, bienvenidos. No, bueno, muchas gracias y saludo a quienes se conectan recién. Y me encantó, comparto lo que Viento Solar estaba comentando en el chat. Más qué delicia escucharte, de verdad que todo ese contexto, esa claridad, lo concreto, que te sales como de acá, todo lo que expresas, entonces comparto completamente
esa mirada. Y bueno, pues desde lo transgeneracional, mm, primero me encantan esas tres miradas, buenos días, esas tres miradas que da Mazda del suicidio, la falta de conexión, pero el extremo, el exceso de conexión y cuando, bueno, ya simplemente simplemente entre comillas, no me quiero ir porque ya siento que cumplí mi ciclo como el hombre de 90 años y cómo cada decisión de esta definitivamente tiene su propia mirada, su propio contexto, ¿no? Porque yo siento que a veces en la sociedad queremos meter en la misma bolsa todos los casos de suicidio o todos estos temas y como todo en la vida pues tiene un contexto, todo tiene un... Y desde lo transgeneracional nuevamente, yo siento que ese primer tema de la falta de conexión es una de las principales causas de por qué sobre todo los jóvenes toman esta decisión de acabar con su vida. En los sistemas familiares es impresionante cómo, bueno, aparte de lo que se recibe de generaciones anteriores, también no se resuelve algo allá y no lo resuelvo en mi sistema actual, llevando a una falta de conexión total. Entonces, lo que muchas veces ha prevalecido son los juicios, ¿sí? Entonces llega el joven o la joven con X o Y tema a trabajar y lo primero que recibe es un juicio, ¿sí? Esto no es lo que se espera de ti, esto no es lo que esperábamos acerca de tus decisiones, y la persona se va sintiendo cada vez más aislada, más sola, que nadie la entiende, no encuentra como ese soporte en los que se supone que deben ser su soporte, y esa falta de conexión es brutal. Yo soy muy amante también de la comunicación no violenta, de la metodología de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, y hay un lema de la comunicación no violenta que dice primero conexión y luego solución. Y nomás esa frase o ese eslogan siento que dice demasiado, ¿sí? Siento que ya es como, wow, claro, primero queremos solucionar todo rapidito porque estamos en esta sociedad, como tú decías, Andrés, de inmediatez, de que todo ya se tiene que resolver y todo tiene que ser para allá y no tenemos tiempo para conectarnos. Y suena algo tan sencillo, o sea, suena algo tan básico, pero no es nada fácil porque nos da un pánico conectarnos. Y yo he percibido es que los padres de familia les da miedo conectar con sus hijos. Hablo en términos generales, obviamente no todos, pero hay un miedo, ¿sí? Eso de lo que tú decías, de mirar a los ojos a mi hijo, de poder entablar un marco de conexión en familia. Yo no sé qué tantas familias, por lo menos colombianas, lo hagan. Sí, esto es como que llegué del trabajo, llegué cansado, si acaso hablo con mi pareja y cómo le fue a usted en el colegio, cómo todo bien, cómo están las notas, cómo están las calificaciones, todo desde una mirada tan fría a mi manera de ver y no hay ese sentimiento, esa emoción, esa parte de explorar cómo estás. Yo, aparte de ser terapeuta transpersonal y consteladora familiar, también eh, he trabajado en educación con diversas ámbitos, o mejor dicho, con diverso público. Y cuando hago una pregunta de estas que se oye tan sencilla como ¿cómo te sientes con esta situación? La mayoría de personas es no, es que fue terrible la situación, no, es que sí, por los laditos, ¿sí? ¿Cómo te hizo sentir esto? ¿Cómo es para ti? ¿Cómo, qué sientes? No, y todo el tiempo es como evadiendo, hasta cuando por fin dan con el sentimiento que sienten, es como, uy, claro, es que estoy triste, es que esto me hizo sentir triste. Entonces, por ende, cuando hay un sentimiento, una emoción como la tristeza, está amarrada a una necesidad que no está siendo satisfecha. Entonces, ¿qué necesidad tienes? Y la mayoría es, yo tenía necesidad de escucha, tenía una necesidad de conexión. Entonces, desafortunadamente, no se toman como necesidades básicas este tipo de temas, ¿no? Como la conexión, la escucha, la empatía, una verdadera empatía, porque es que a veces confundimos la empatía con consejos. Y si la persona no ha pedido consejo, yo solo quiero que me escuches qué es lo que está dentro mío. Entonces yo creo que parte de esa desconexión que algunas personas que toman esta decisión sienten es porque no se sienten realmente escuchadas, no se sienten realmente comprendidas, no hay una empatía sincera. Y lo que yo siento es que hablando ya de herramientas a rescatar para prevenir este primer suicidio del que hablaba también eh, de manera tan clara, más es conectar en familia, realmente, ¿no? Marshall Rosenberg habla que desde la comunicación no violenta tener estos espacios de conexión son tan vitales y pueden marcar perfectamente una gran diferencia en este tipo de decisiones. Por ejemplo, si una verdadera conexión, no te estoy dando un juicio de valor a lo que estás sintiendo, sino qué es lo que hay, porque siempre se trabaja
con lo que hay, no con lo que la familia quisiera que hubiera. Y así todo en la vida, ¿no? Entonces, con lo que hay, ¿cómo podemos conectar? Y, y cuando esto sucede, cuando he trabajado con madres e hijas o padres e hijos, en donde hay una resistencia, algunas veces me dicen, podemos ir los dos a trabajar nuestra relación como madre e hija porque estamos que nos matamos literal. Yo les digo sí y practico lo que tú dices, Andrés, o sea, las constelaciones son totalmente minimalistas porque es que el movimiento del alma ya está diciendo todo como para darle lugar a una palabra innecesaria. Además que los ruidos mentales en este tipo de relaciones ya hay bastante, ¿no? Ya como que uno dice, ya, estoy repitiendo el mismo discurso una y otra vez. Entonces poder llegar a conectar con la mirada, solo con los ojos. Entonces yo siempre comienzo por ahí, conexión, conexión, conexión. Entonces solamente con mirarse a los ojos ya hay una cantidad de información eh, en donde ellas saben qué es lo que está pasando. Ya ahí se están diciendo una cantidad de cosas y luego ya vienen ejercicios sistémicos muy puntuales, en donde las corazas, el juicio, la predisposición se empiezan a caer lentamente, lentamente para darle paso a lo esencial. Y lo esencial es, mamá, yo siempre esperé de ti que me escucharas realmente. Exacto, un gesto, una sonrisa, exacto, la caricia, el abrazo, ¿no? Que se nos ha olvidado que esto es pues primordial, esencial. Y desde ahí yo también le apuesto siempre a estas miradas sutiles, pero que dicen muchísimo. Entonces, también está ese otro extremo a mi manera de ver, como lo decía Mazda, de patologías transpersonales a mi manera de ver, o el bypass espiritual, como lo llamaba John Wellwood, en donde ya me salí completamente de mi realidad y me fui a crearme mi propia realidad en el sentido de sacrificar mi vida o estas sectas que dan la vida por, ¿no? Que es en un suicidio colectivo en honor a, o lo que pasó con este militar, o bueno, tantos casos que hay, en donde es el extremo de tener esta desidentificación también, ¿no? De identificarme es como con este salvador o esta salvadora que va a salvar a la humanidad. Y este bypass espiritual con este exceso de positivismo tóxico que tú también decías, Andrés, también está causando un daño muy grande, ¿no? Porque todo es un equilibrio en la vida, absolutamente todo. Entonces, el exceso de desconexión, pues no hay vida, ¿no? No encuentro vida en mí, no encuentro vida afuera, no encuentro vida en nada, no hay sentido para mí en absolutamente nada. Y el exceso de conexión también es ciego, ¿no? Es esa ceguera espiritual en donde ya no hay también paso a ese raciocinio que también evidentemente es muy importante. Es que no se trata de anular ni de excluir las dimensiones que tenemos como seres humanos, sino de todo lo contrario, incluir, siempre se trata de incluir todas las dimensiones, la espiritual, la física, la emocional, la mental, y desde ahí cómo puedo eh, llevarla, ¿no? Como decía Mazda, la vida es como es, con bendiciones, con alegría, con todos los ingredientes, pero siento que con conexión, una conexión consciente, sabiendo que pues bueno, esto es una experiencia finalmente con muchos sabores y no llegar a este bypass espiritual que también hace un daño tremendo, ¿no? Es un daño muy grande también el que se hace cuando nos queremos elevar y yo ya solamente soy un ser de luz y ya no tengo como, no soy dolor, no soy sufrimiento y eso es terrible porque cuando ha pasado y he leído casos en donde personas cuando aterrizan, por decirlo así, uy, ¿cómo así, no? ¿Cómo así que yo no he, esta sombra que yo pensé que ya había superado sigue presente? Entonces es un autoengaño que puede llevar a un daño grandísimo y a nivel colectivo también de no, ese no es un verdadero despertar, ¿no? Sino un despertar es, pues acepto la vida tal cual es, haciendo consciente mi momento presente lo más que pueda y teniendo este don de lo que pueda servir a los demás dentro de un alcance. Entonces siento que las herramientas que han mencionado y todo este antecedente a quienes no estuvimos en la primera reunión, pues a mí me lleva es como a reafirmar esto, ¿no? Cuando conectas realmente con tu espiritualidad, debes aprender, ay, no alcancé a leer. Eh, la espiritualidad, sí, la espiritualidad entendida como esta canción de conciencia, ¿no?
no con esta patología transpersonal de irnos al extremo en donde ya somos dioses terrenales y dejamos de sentir o pensamos que ya la sombra no existe y claramente la sombra siempre nos acompañará hasta que trascendamos. Y entre más la abracemos y la integremos, uf, lo que tú decías, Andrés, de esas máscaras que nos colocamos, ¿no? No, yo ya no soy esto, o sea, inclusive John Welwood en este libro de Psicología del Despertar que habla del bypass espiritual, habla de el peligro que es una persona exageradamente bondadosa, ¿sí? De estas personas que todo el tiempo están como si estuvieran iluminadas, el peligro que hay en ellas en el sentido de que la sombra está tan reprimida que pues el daño que pueden ocasionar es mucho más violento, ¿no? Entonces, bueno, no sé, esa es mi mirada desde el enfoque que yo manejo y reiterar y ratificar que para mí, pues como consteladora, obviamente habrá mil herramientas más, pero como consteladora he podido ver la magia en un sentido sensato que ocurre con el solo hecho de mirarnos, con el solo hecho de conectar, con el solo hecho de dejar que se mueva lo que se tenga que mover, porque como en una constelación grupal lo que está ocurriendo allá en el inconsciente familiar es lo que es crudo, sin filtro, doloroso, lo que sea, es lo que es, ¿no? No es la historia que yo había comprado de mi sistema familiar, sino allá lo que se está moviendo es lo que es. Pero todo es tan sutil, todo es tan absolutamente desde un sanador creativo, por decirlo así, uy, que eso es lo que ya, ahí es en donde fui entendiendo ese término que utilizaba Hellinger de los movimientos del alma. Claro, esos son los movimientos del alma, esto que ya, o sea, ya lo estoy incorporando, ya lo estoy integrando de una manera en que nunca antes probablemente lo había entendido, porque aquí pasamos es a una comprensión, no solo a un entendimiento cognitivo, porque el entendimiento cognitivo seguramente ya estaba desde hace mucho tiempo, pero cuando comprendo esa historia desde otra mirada, ahí es en donde, cómo es todo esto, ¿no? Este movimiento sanador. Entonces, sí, yo soy y sí, le sigo apostando a que parte de la sanación, sobre todo a estas personas que se sienten tan desconectadas, Se te fue el audio. es Claro. cómo vamos a conectarnos como familia, como sistema, entre parejas, en los padres con los hijos, con nuestros padres, una conexión genuina y verdadera, no de juicio. Entonces, bueno, ese Sí. es mi Hay punto de vista. algo bien bonito que tú estás poniendo y es el tema de la aceptación. Sí, 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 la aceptación vista como de esa rendición, ¿no? Como de pues si puedo tener en un momento dado un momento, un sentido de frustración, o esto no era lo que yo esperaba, o no era lo que yo quería, claro, tenemos derecho a patalear, ¿no? A estar frustrados y decir, pues esto no era lo que yo esperaba, y darnos nuestro espacio, nuestro tiempo para procesarlo, integrarlo, pero pues poco a poco ir comprendiendo que lo que es. Sí, sí, esto es lo que está pasando, ok, no me lo esperaba, pero tratar Sí. de confiar también en eso. Es que me parece muy interesante porque es un sentido de la justicia mucho más potente, pensar en la justicia también, pues pensando en términos interiores como eso de la aceptación, porque a veces el no aceptar muchas cosas, pues genera mucho conflicto y genera también muchas formas de que nos vemos también con mucho odio a nosotros mismos, ¿cierto? Cuando yo me acepto en lo que yo soy, pues tengo maneras también de tratarte también más suavemente y de aceptar con las cartas, con la vida que nos dio para jugar a cada uno, pues son muy diferentes y ese principio de aceptación es un principio también como de justicia importante, que a veces no. Eso me llama mucho la atención eso de aceptar también. No es como resignación, no es como, a veces se puede ver también como esto, como no, es que ya no quieres luchar por las cosas, sino como es antes, es un sentido también de mirar las limitaciones que tenemos y los alcances de lo que tenemos. Entonces, yo también pienso cómo podemos empezar a crear espacios y ciertas maneras prácticas donde podamos empezar a acompañar un poco esas muertes de las personas en la vida, no solamente ya al final, sino como que tener espacios más frecuentes donde podamos empezar a aclarar cosas conjuntamente,
acompañar acompañarnos en nuestras muertes para no tener, cierto, como alguien decía por ahí, como no morir antes de haber nacido, cierto, como porque sabemos que como con la muerte es algo tan importante y alumbra también tantos nacimientos, sería interesante como cultura acompañar más espacios donde se puedan generar esos nacimientos en vida, ¿cierto? Esas transformaciones. Y yo creo que cada uno tiene herramientas, creo que Sandra con los círculos tiene sus experiencias, desde las constelaciones hay cosas también, seguro Fernando también y Ramiro tendrán cosas que compartirnos alrededor de cómo poder acompañar también esos procesos iniciáticos, esos rituales de iniciación que se dan muchas veces en el sentido cuando hay la pérdida. Yo por lo menos he sentido, y lo hablaba con un amigo, de las cosas más poderosas que yo he sentido también a nivel como de metanoias mías personales, tiene que ver mucho también con esas muertes, como que llegan en un momento y como que me lanzan en un, como que no, me hacen cambiar muchas cosas, me hacen mirar más profundo, me hacen transformar mis relaciones con mi pareja, cómo yo empiezo a vivir esa cotidianidad y cómo empiezo también a tener un sentido más de gratitud frente a los milagros pequeños de la existencia han sido muchas veces acompañados por esos principios de la pérdida, pero acompañado, no solo, porque yo creo que esos espacios no se pueden hacer solitariamente. Ahí es donde yo siento que la parte ritualística ayudaría mucho también a que las personas se sienten más acompañadas en el dolor y que se sientan que es algo normal, que es algo que pasa, que es algo... Cuando yo miraba y hacía el ejercicio de conexión con la mirada y una persona como que entra se va en llanto, de una como que entonces empezamos a tramitar esas cosas que a veces es muy difícil en un espacio académico hablar, pero entonces como que abracé a la persona, me salí un rato con ella, me di cuenta de que hay muchas cosas por las cuales las personas están pasando y están silenciadas. Entonces, muy bonito que en esos pequeños gestos de conexión empecemos como a hacer que ese llanto florezca, porque el llanto también es algo que está muy... Yo creo que el llanto y la risa también son también antídotos muy bellos también frente a, a procesos que nos llevan a blindarnos y lo que tú decías de engañarnos a nosotros mismos. Entonces, como momentos donde el llanto sea algo, ¿cierto? Como resignificar esas cosas que a nivel cultural están como tan prohibidas, me parecen muy bellas. Mm. Andrés, yo quería aportarte ahí algo en relación, y a Sandra, en relación a la vulnerabilidad. Creo que en los círculos, lo que hemos aprendido en los círculos con las mujeres es aprender a reconocernos desde nuestra vulnerabilidad. Cuando las mujeres llegan nuevas a un círculo que posiblemente no, nunca han estado, hay una dificultad para muchas y es aprender a llorar ahí con las demás chicas y a sentirse o a dejarse tocar por el dolor de la otra persona. Entonces, cuando logramos em, juntos en un círculo, en una reunión, en una clase, porque realmente una clase es un círculo, em, conectar con nuestra propia vulnerabilidad, nos damos cuenta que no hemos sido esa narrativa que nos han dicho todo el tiempo de que tienes que ser un hombre y una mujer fuerte, que tienes que mostrar siempre tu fuerza interior, y hay otra narrativa por ahí espiritual sobre la guerrera y el guerrero y todas esos rollos que uno sabe que realmente no son, pues porque somos en esa fragilidad del ser humano, en esta fragilidad que es el mismo cuerpo, ¿no? Tan frágiles que nos cortamos con un cuchillo y nos duele el alma y sentimos morirnos porque nos tenemos una cortadita. Entonces, desde esa vulnerabilidad que muestra nuestro cuerpo, nuestro cuerpo orgánico, pues aprender a reconocernos en esa vulnerabilidad del alma. Y ahí es cuando en esos espacios conectamos con esos rituales. No sé si sea pertinente y en este momento pues ya contarles, por ejemplo, que hemos hecho ese ritual de honrar a todos tus muertos cuando sucede el 1 de noviembre para México. Lo que hicimos fue tomar como esa herramienta de México y traerla a los círculos de mujeres, en donde cada mujer trae una fotografía, unas flores y unos elementos importantes para esa persona de alguien que haya muerto, una persona que haya perdido, una persona que haya faltado en su vida, y hacemos ese altar y ritualizamos todo ese sentir a través de ese altar. Ponemos las flores, ponemos las fotografías en grupo
Y después de hacer ese rito, como de recordarlos desde la imagen, desde la fotografía, comenzamos a narrar las historias, cada una, de esas muertes, de esas pérdidas, y ahí en esos espacios es donde aparece el llanto, aparece esa fragilidad con la que conectamos todas en ese círculo. Entonces, ese ejercicio, por ejemplo, del ritual de todos tus muertos el 1 de noviembre, además porque es una energía tan potente, uno siente realmente que esa falta, ese ser que faltó está parado al lado tuyo, tanto que se muestra en el círculo, a veces estamos sentados y hay un roto, hay un espacio donde no hay nadie sentado y uno sabe que en ese espacio hay un alguien, una alma, un ser, un espíritu que está ahí acompañando a alguno de los que está ahí sentado, porque uno lo percibe, uno lo siente. Entonces, hasta ese punto de la sensibilidad es importante llegar cuando nos conectamos en esos círculos, y el ritual y el ejercicio de estar juntos y escucharnos y narrarnos, pues permite precisamente abrir el corazón y sentir que sí, que no debemos estar en polaridad. Entonces no soy ni la guerrera ni la fragilidad pura, sino esa experiencia de ambas, encontrar esos puntos intermedios en esas polaridades o permitirnos explorar esas polaridades, porque es que incluso desde casa, cuando mencionaba Sandra lo de las familias, la mamá le dice al niño cuando va para la escuela, pórtate bien, y entonces esa narrativa ya está en la mente, ¿no? Tienes que portarte bien, ¿y por qué no le dices pórtate mal? También tenemos derecho a portarnos mal, a hacerlo mal, o a meter la pata, o a equivocarnos, o a errar, o sea, las dos son válidas, pero todo el tiempo es, pórtate bien en la escuela, entonces esa narrativa se queda, esa historia se queda, y entonces todo el tiempo estamos buscando ser buenos, ser bondadosos, ser los positivos, entonces viene toda esa narrativa espiritual de la que hablaba Andrés, que polariza las cosas y se nos olvida el otro lado que es tan importante aprender a equilibrar. Ese era como el aporte. Gracias, Andrés. Buenos días a todas. Aquí Buenos días. estoy aquí muy feliz de ver a Ramiro Partera. Está ahí, ojalá esté de verdad. Ramiro es el partero de mis dos hijas, que acompañó el parto de mis dos hijas. Ojalá me esté oyendo, porque no lo veo hace mucho tiempo. Yo les quería contar una experiencia que tengo como profesor, mm, porque sigo sintiendo o pensando, porque aquí veo que están hablando, digamos, de la pérdida o de la muerte, que es como otro, pues, mm, otra faceta de la realidad, digamos. Yo venía o vengo pensando mucho en lo del suicidio, que es esa tipificación un poco más devastadora pues, que tiene otra connotación, otras implicaciones. Em, recuerdo que una de las reflexiones que ha surgido pensando en el suicidio es que todas estas herramientas de las que ustedes están hablando, a mí me vuelve y siempre me llega la idea, esto es un privilegio. Es decir, un privilegio de clase, es un privilegio de oportunidades físicas que se dan o no se dan, por más de que existan talleres gratuitos, que seguramente que hay opciones. Mi experiencia, esta es la que les quiero contar como profesor, en barrios de la periferia de Soacha, que es como la periferia de Bogotá, en barrios que todavía ni siquiera han estado que no están ni en el plan de urbanismo de una ciudad. Barrios como Cazuca o como Bellavista, trabajé muchos años allá. En esos lugares no existen las condiciones mínimas, que es lo que yo creo que una persona que se suicida pierde. O sea que en algunos casos pierde, no logra entender, contener las condiciones mínimas. En esos casos, yo recuerdo que al comienzo yo me ponía en el plan empático de escuchar las historias de los niños, de las niñas, y muy rápidamente entendí que yo no podía hacer eso. Muy rápidamente entendí que que yo, es más, no debía permitir que, que eso sucediera
básicamente porque eran realidades tan duras, tan difíciles, tan complejas, que yo no sé, no tenía ninguna posibilidad de transformarlas ni de atenderlas. Lo que yo sí podía hacer era darles herramientas, en el caso de la música, herramientas para transformar, para frentear eso que tienen que frentear. Y una de las cosas que entendí, yo me vengo preguntando mucho por el concepto ese de la empatía, que a veces no lo entiendo bien o estoy tratando de elaborarlo, porque se me hace complicado. Yo entendí que la manera de poder acompañar esos procesos, y después he tenido procesos en los que he acompañado esos procesos pedagógicos y humanos durante años. Tengo alumnos que conocí a los 10 años, que hoy en día tienen 26 y que son músicos. En ese momento no, ni idea, y hoy en día son músicos. O sea, llevo años siendo su profesor. Hoy en día estamos en otro nivel de la relación, es una amistad, pero duré muchos años siendo profesor y muchos años en los que yo decía, yo no puedo meterme, no puedo, es decir, la empatía entendida como que yo voy a sentir lo que el otro está sintiendo, entrar en el sentimiento del otro. Eso en ese punto no me parecía estratégico, porque yo necesitaba es precisamente, yo comprendo tu situación, a mí me duele tu situación, pero yo no me puedo entristecer con tu tristeza, porque si yo me entristezco con tu tristeza en ese contexto y en otros contextos de crisis profunda, básicamente no ayudo. Yo lo que necesito es, vengo elaborando el concepto en lugar de empatía o después de la empatía, porque la empatía la entiendo como un primer momento, luego viene un segundo momento donde vengo pensando es en la compasión, en que yo comprendo al otro, entro, pero yo no me entristezco con tu tristeza. Más, la única manera que puedo ayudarte es no entristecerme con tu tristeza, ni ponerme furioso con tu rabia. Ese es el punto que es, pensando en esto de estas condiciones tan adversas que tenemos en esta época, que una de las cosas que veo muy adversas de los suicidas es el Internet y la manipulación de las redes sociales, como el algoritmo funciona por la empatía. Lo que mantiene a la persona pegada es la empatía. El algoritmo lo que lee es las cosas que te hacen, que te gustan y te manipula a través de la empatía. Y el algoritmo está también justificando las guerras a través de la empatía, ¿sí? Porque la empatía no es solamente sentir el dolor del otro, sino también sentir la rabia del otro o el odio del otro, ¿sí? Sintonizarme con eso. Entonces la empatía es una cosa súper compleja y me ha pasado, recuerdo un caso, una alumna el año pasado tenía, como tengo muchos amigos cercanos que han tenido crisis eh, de bipolaridad o que se han disociado. Tengo años yo mismo tuve ideas suicidas en la adolescencia y tengo años de terapia y conozco eso. Una alumna se me acercó, yo le miré los ojos, le vi la mirada como medio, y yo dije, esta chica necesita ayuda, y ella quería hablar, pero yo entendí que yo no podía, en ese momento, lo que yo podía hacer por ella no era ni siquiera oírle sus dolores, ni atender eso, sino lo que hice y lo que vengo haciendo como una de las herramientas para brindarle a los alumnos es parar para tomar conciencia del cuerpo, parar para crear una atención profunda del momento. No es entrar en la emoción. En ese momento, no entremos en la emoción. Puedes entrar en la emoción seguramente que es válido, potente, pero no es lo que yo tengo por hacer, no es eso. En ese instante yo no me puedo ocupar en la mitad de un salón de clase o en un barrio. A veces ha tocado, ¿sí? Pero en general trato de decir,
para un momento. ¿Dónde estamos? ¿Qué hay acá? ¿Qué luz? ¿Cómo es la temperatura? ¿Cómo es el roce de tu piel sobre la ropa? ¿Dónde están tus pies? ¿Cómo tienes la espalda? Ajá, mira. Ajá, mira aquí. Conmigo. Vamos en el ritmo conmigo. Ven acá al ritmo. Ten el ritmo, llevemos el ritmo. Y he visto que eso es poderosísimo. Y que es otra manera, porque digamos el espacio terapéutico donde realmente uno contacta las emociones y las procesa, o estos círculos donde uno se apoya, esos son unos espacios, pero hay otros espacios, digamos, de emergencia, como esos que me ha tocado muchas veces, esos momentos, espacios de emergencia donde no están las condiciones mínimas, es que no está lo mínimo, tienen hambre, ¿me entiendes? Tienen hambre, no han desayunado. Entonces no está lo mínimo, no está ni lo mínimo. No podemos hacer terapia ni filosofar con hambre, pero no hay hambre, no han desayunado, son las 2 de la tarde y no han desayunado. Entonces no están las condiciones mínimas, ni siquiera lo mínimo. En ese punto, esas herramientas de desarrollo de la atención profunda, en este caso a través del sonido, de la música, de la postura, he visto que son muy eficientes, porque después, en un momento de profunda crisis, que eso es una cosa recurrente, además no es que pasó y se le fue, sino que puede volver, eso le va a ayudar a poder de verdad entrar en la emoción, contactar lo que sea que tenga que hacer, le va a ayudar a entender dónde está el cuerpo, qué está sonando, herramientas para poder estar en la simpleza de estar en el presente, en mi caso, a través del ritmo o a través del tono o a través de la escucha, simplemente. Recuerdo que esta chica que estaba muy delicada, realmente se serenó, se le bajó, puf, no me habló, no me contó, no me empezó a hablar de sus rollos, no. Eso es, en un segundo momento, tú tienes ese espacio, pero ahorita habitemos el presente en la simpleza de eso. Y eso es como llegar a algo, poner los pies en la tierra es como tremenda herramienta para el acompañamiento y me parece que en ese caso yo no le llamaría eso empatía, porque yo no estoy en empatía, es decir, yo no me estoy metiendo en su dolor, a mí me duele su dolor, pero yo estoy sintiendo es compasión por su situación, comprensión de su situación. Como la comprendo, yo me paro sólido para poderla acompañar, porque si me pongo a llorar con ella, no la puedo ayudar. Eso es algo que no tengo claro y que estoy tratando de elaborar. La verdad, no tengo una respuesta muy clara sobre eso, pero me parece que la empatía tiene muchos filos delicados. Vengo pensando en eso, sí. Andrés, isso que colocas é tão importante, me resuena tanto a empatia enquanto um instrumento de contener, não é estar junto com o outro, sentindo o que sente e, portanto, não podendo ajudá-lo, é estar lá para compreendê-lo no sentido etimológico da palavra, de abarcar, de contener a dolor do outro com nossa própria fortaleza, fazendo isso por el simples fato de se poner en el presente. Pero yo quería mucho escuchar, Fernando, que no estuve en la vez pasada, y tienes elefantes por detrás. Dale, Ese Fer. elefante es un símbolo increíble de fortaleza y de generosidad. Gracias. Pues primero que todo, gracias. Sobre todo estoy hoy en la reunión en una actitud de escucha. Yo soy psicoterapeuta integrador y todos los elementos que ustedes están aportando hoy me parecen valiosísimos. Pero no solamente estoy no solamente estoy aquí sentado
en mi rol de psicoterapeuta o de profesor de meditación. También estoy aquí sentado en mi posición de doliente de por lo menos la más cercana, una amiga suicida, y de un amigo que amenaza con suicidarse. Entonces, estoy viendo como un abanico como de intervenciones muy amplio, porque puedo hablar en un rol o en el otro. El resumen que nos hizo Matza es excelente. Juan David aclara muchísimo la diferencia entre el falso amor y el verdadero, al que él llama postura compasiva. Me gustó mucho una alusión que hizo Viento Solar al tema de la presencia, de la sensibilidad ante la presencia de las personas fallecidas. También tengo algunos exabruptos, algunos excursos, digámoslo así, pendientes, porque estoy intentando comprender desde qué óptica estamos en común hablando todos, es decir, de qué narrativa participamos todos en común. Quizás sí, incluso en el chat que tenemos un comentario intentando salirme de esa narrativa, como en la intención de hacer alguna ruptura con la narrativa que tenemos, para ver qué podemos extraer de ella. Y ya que estoy diciendo eso, les propongo que, claro, la postura de comprender el proceso que sigue la persona que se suicida es sumamente importante, porque de ese seguimiento, de esa comprensión empática y sobre todo compasiva y psicológica, y desde la postura de comprender la fragilidad del otro, y desde la postura de comprender cómo una constelación familiar puede estar allí, o forjándose o desencadenándose en esa persona que tiene intención de suicidio, etc. Cuando estamos haciendo todo eso, estamos intentando comprender el proceso que sigue, el proceso interior y el proceso social que sigue. De eso se habló ahorita también. El proceso psicológico y social que sigue la persona que toma finalmente la decisión de suicidarse por cualquiera de las razones, y desde cualquiera de las tipologías de las que hemos hablado hoy, pasando por todas las tipologías de suicidios y de suicidios individuales, colectivos, compasivos, dolidos, etc. Entonces, claro, comprender eso es importantísimo, porque pues la intervención con la persona que está en un proceso, o con una comunidad que está en proceso de suicidarse, o con una persona que está en proceso de suicidarse, o con algo que ya no tiene nada que ver con el tema, que es con una persona que está en un proceso de preparación para su propia eutanasia. Eso ya no es suicidio, técnicamente eso no es suicidio, es eutanasia. Pero entonces, digamos, en esa narrativa que hacemos todos, intentamos comprender el proceso que sigue la comunidad o la persona que se va a suicidar, que intenta suicidarse o va a hacerlo, o intentamos comprender el proceso que siguió la persona que ya se suicidó o la comunidad que ya lo hizo. Y por supuesto, a partir de esa comprensión, pensamos en estrategias para evitarlo, o para acompañarlo si es que no lo vamos a poder evitar, o para intervenir, o para formar parte de ese proceso, en cualquier sentido en el que queramos formar parte de ese proceso, ya sea simplemente respetándolo y dejando que el otro haga de las suyas, o más bien interviniendo con la intención y la actitud de que es mejor vivir que morir, y por lo tanto desde la actitud de que es mejor ayudarle a no tomar esa decisión. Y me parece que es muy, muy, muy apropiado. Digamos que eso caracteriza la narración que nos estamos haciendo. Ahora, en estas narrativas que podemos tener desde las constelaciones familiares, desde los círculos de mujeres, desde la pedagogía,
desde la música, etcétera, etcétera, desde todos los puntos de vista. Yo podría incluso aportar lo que sé sobre la importancia digamos, la pertinencia de enseñarle a meditar a una persona que padece estados depresivos o estados de ansiedad y que puede eventualmente experimentar estados anímicos que atraen ideas suicidas, y cómo la meditación puede, digamos, cultivar una experiencia de sentido de vida y un sentimiento de conexión con la vida y con la trascendencia. Pero entonces, digamos, ¿cuáles serían, de qué no hemos hablado? Digamos, yo me pregunto, ya que estamos en el segundo programa, porque veo que el primer programa fue completísimo y que se abordaron digamos, las ideas principales que circulan entre las personas que están relacionadas con el desarrollo humano, la educación, la terapia. ¿De qué no hemos hablado? Yo creo que hay que pensar en el terreno de la ética como un terreno relativamente diferenciado del terreno de la comprensión psicológica, constelacional, etc. El terreno de la ética tiene que ver con una pregunta que es básicamente si yo estoy afectando al otro para dificultarle o facilitarle su felicidad. En mi opinión, pues la ética es una disciplina que Claro, esta disciplina pues algún día, alguna vez y sobre todo en los contextos religiosos se movió en términos del bien y del mal. Entonces la pregunta ética era qué es bueno y qué es malo. Pero entendida más ampliamente, la ética no es moral ni tiene que ver con una religión, sino que es fenomenológica, tiene que ver con una experiencia, que es la experiencia de que el otro me está ayudando a ser feliz o no me está ayudando a hacerlo. Y llamo buena a la persona que me ayuda a ser feliz y llamo mala a la persona que me ayuda a ser infeliz. Porque indudablemente lo que pienso, lo que digo y lo que hago facilita o dificulta a otras personas que sean felices o infelices. Sin duda hay una repercusión en el otro cuando realizo una acción. Y no sé, no he revisado el programa anterior, que supongo está grabado, para saber si esto ya se discutió, pero quisiera poner este tema en el tapete. Ahora sí lo voy a decir en términos muy personales. Ya lo dije en términos, digamos, ya hablé como filósofo, ahora sí lo voy a decir en términos muy personales. Me ofende profundamente que un amigo se me suicide. Me duele como una especie de insulto que alguien cercano a mí tome esa decisión. ¿Por qué no contó conmigo? ¿Por qué no supo ser consciente de que su vida me alegra la mía? ¿Por qué no hizo un último esfuerzo por comunicarse conmigo para que yo pudiese acompañar ese proceso? ¿Por qué no confió en mí o creyó que yo podía de alguna manera, si me enteraba del tema, ayudarle? Ahora imaginémonos que no estoy hablando yo de mi amiga escritora que tomó la decisión de suicidarse hace unos 2 años, sino que estoy hablando de un hijo que perdió a su madre. Hay una dimensión ética, porque ese hijo va a pensar va a hacerse esas preguntas que yo hice respecto a mi amiga. Ese hijo va a hacerse esas preguntas, que no son preguntas que tengan que ver solo con la dimensión psicológica, narrativa, constelacional. No, tiene que ver es con la indignación que produce o que puede producir en un hijo que su padre tome la decisión de suicidarse. ¿Cómo es posible que el ser que me dio la vida se la quite? ¿Hasta qué punto llegó su amor hacia mí como para habérsela quitado, sabiendo el efecto que eso podría tener en mi vida, sabiendo la afectación que eso podía llegar a tener en mi vida? ¿Cómo sería, qué habría sido de mí, de Fernando Baena, si alguno de mis padres se hubiera suicidado?
¿Cómo habría yo asumido la vida si alguno de ellos hubiese tomado esa decisión? ¿Cómo habría sido de diferente mi vida interior y mi vida emocional, sabiendo que alguno de mis padres prefirió morir que permanecer vivo para seguir ejerciendo las labores de cuidado, afecto y acompañamiento que sí pude recibir de ellos mientras estuvieron vivos? Es decir, ¿de qué modo afectaste mi felicidad? Cuando esta amiga tomó su decisión, en algún momento tuve una conversación con otra persona sobre esa acción que ella realizó. Y esta otra persona, estábamos hablando en la cocina, a unos 3 pasos de la cocina hay una puerta, que es la puerta de salida de la casa, y esta persona dijo algo muy fuerte acerca de las personas, muy fuerte en el sentido de esta persona enjuició, dijo algo muy duro acerca de los suicidas, dijo algo durísimo, soltó una frase. Fue tan impresionante la sincronicidad, fue tan impresionante, porque yo llevo acá en esta finca unos 3 años, pero nunca había ocurrido eso ni volvió a ocurrir. Y sin embargo, las puertas de la casa siempre permanecen abiertas, son puertas de vidrio, pues tienen vidrio. Y no es tan usual que un pájaro se tropiece y se muera contra esos vidrios. En el momento en que esta persona dijo eso, un pájaro hermoso, no sé todavía si era un tulcán, no sé qué sería, se estrelló contra la vitrina y se murió, cayó muerto en ese momento. Esto no ha vuelto a ocurrir, o sea, aquí hay ventanales por todos lados, pero no ha vuelto a ocurrir. Las aves, las aves tienen algo muy particular. También he tenido otras experiencias, sobre todo con colibríes, mucho más bonitas y positivas, pero en mi opinión, si me permito tener un poquito de conciencia mágica, y no solo de conciencia racional, y si me permito hacer un excurso de la narrativa dominante en este grupo hoy, mi amiga se comunicó y lo que dijo fue: no se meta en lo que no le importa. Bueno, sigo muy choqueado, estoy contándoselos y todavía siento el shock de esa comunicación, como yo la interpretaría. Si le pongo conciencia mágica y no conciencia racional, mi amiga habló y se emputó de que la juzgaran. Bueno, fue muy impresionante. También es impresionante que un día yo me haya sentado con una pareja que venía a hacer terapia. En general solo venía ella a terapia, pero se sentaron ambos y lo primero que se me ocurrió decirles fue: bueno, pero ustedes no estarán aquí por él, indicando yo con mi dedo a Enrique, un muñequito de Plaza Sésamo que yo utilizo en las sesiones de terapia. Y no sé por qué dije esa frase, pero venían procesando un aborto. Y esa fue otra interesante experiencia de: aquí hay alguien más que se comunicó conmigo. De modo que cuando Viento Solar nos habla de la sensibilidad ante ciertas presencias, yo me lo tomo en serio y me doy el permiso de tener conciencia mágica y de abrirme a la posibilidad de que no solamente es un asunto psicológico, sociológico, sino también ético y metafísico, el asunto del suicidio. Y yo pienso, y aquí hago el excurso más completo todavía, y es que yo pienso que sí hay algo que ocurre y que debe parecerse a lo que ocurre cuando uno no ha cerrado un círculo. Porque claro, eso sí está muy claro en terapia, es bueno cerrar círculos, pero cerró el círculo una persona que tomó la decisión de suicidarse, o no cerró el círculo. ¿Y qué pasa cuando no cerramos un círculo?
¿qué es lo que ocurre cuando no cierro un círculo? Que sigo intentando cerrarlo por mucho tiempo. ¿Qué ocurre si tú no te despediste del modo apropiado de tu novia cuando decidiste cortar la relación? Sino que te hicieron ghosting, que es cuando la persona se desaparece y no vuelve a aparecer en el chat, ni nunca se deja volver a contactar. O te hicieron ghosting a la antigua, o ghosting a la moderna, ghosting digital, o simplemente nunca se cerró bien la relación. Pues que tú sigues pensando y pensando y pensando lo que debiste haberle dicho. Y sigues pensando y pensando y pensando qué es lo que esa persona debió haberte dicho. Y sigues pensando y pensando y pensando, pero nunca terminas de cerrar esa relación como es debido. Y no cerrando el círculo, entras como en un eterno e infructuoso proceso de cerrar el círculo. Y no lo cierras. Algo parecido decían los que, saliéndose de un discurso posmoderno como en el que estamos, o moderno, le ocurría, decían o dicen en muchas religiones, le ocurre al suicida. Y aquí hago la aclaración de que estoy entendiendo que estoy haciendo un juego de tipo metafísico y que por lo tanto es metafísico. No estoy hablando de algo que pretenda yo que pueda demostrarse. Lo que decían las religiones, por ejemplo el budismo y por ejemplo el cristianismo, es que no habiendo cerrado su círculo, esa presencia queda flotante, queda inconclusa, queda apegada, queda, queda asombrada, queda confusa. Y que ese estado confuso del alma no es conveniente para ella. Lo creamos o no, lo consideremos o no una amenaza metafísica que utilizaban las religiones para evitar que las personas tomaran ese tipo de acciones, lo consideremos o no una manipulación metafísica, una manipulación moral que utilizaban las religiones para amenazar a la gente con el infierno o con el purgatorio, lo consideremos o no, eso era lo que decían las religiones. No sé. Pero sí sé que hay una dimensión ética y que posiblemente haya una dimensión metafísica del tema. Y bueno, pues además está el tema, no sé si se abordó ya, el tema de la culpa de la persona que quedó viva, ¿no? Supongo que ustedes ya hablaron de esto en el programa pasado, sobre el tema de la culpa, sobre qué más pude haber hecho para evitarlo y hasta qué punto pude o no pude, debí o no debí. Ese es un tema muy complicado de manejar también. Entonces, bueno, creo que he cometido unas cuantas imprudencias que tenía muchas ganas de cometer y me han permitido ustedes hacerme mi terapia sobre mi amiga que cometió suicidio, a quien, por cierto, sus amigos le hicieron un homenaje en el cual era lo políticamente correcto decir que ella estaba en su derecho. Y era por lo políticamente correcto decir que todo el mundo tiene derecho a realizar esa acción. Y era lo políticamente correcto no juzgar, porque se convirtió en una especie de dogma, no juzgar. Pues, ninguno de nosotros la va a juzgar, no es políticamente correcto, debido a que ninguno de nosotros puede entender qué fue lo que la llevó a eso. Parece que ni a ella le gustó que la hubieran juzgado, a juzgar por el pajarito suicidado. Como si el juicio fuera un pecado, como si enjuiciar fuera un anatema, como si opinar que hay una cosa que es mejor que otra, es decir, valorar, porque uno puede valorar, cuando uno valora uno opina que una cosa es mejor que otra,
Uno puede hacer una valoración estética, uno puede hacer una valoración ética, uno puede hacer una valoración psicológica. La valoración siempre es una comparación entre algo que pudo ser mejor y algo que no era lo mejor. De modo que, ¿cómo así que no puedo evaluar? ¿Cómo así que no puedo hacer una evaluación ética? ¿Cómo así que no puedo utilizar la evaluación ética y generalizarla hasta cierto punto para decirle a la persona que no solo comprendo lo que le está sucediendo o que no soy capaz de comprenderlo, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, que uno realmente no es capaz de comprenderlo, pero que sin embargo existe un impulso, que es el impulso de la voluntad, que es el impulso de la conciencia ética, que yo te exijo a ti que tú tengas conmigo. Yo te exijo a ti que tengas conciencia ética conmigo y no realices esa acción. Hay algo ahí, Fernando. Ahí Bueno, paro. Matza, Fernando, tus palabras me tocan profundamente porque hoy hace exatamente 3 años que mi sobrina Vanessa se atiró del 10º andar del prédio de onde eu morava. E tinha 48 anos, era uma mulher belíssima, e lo hizo teniendo uma hija, que tinha então 30 anos, e uma nieta. Ah, pero Vanessa hizo eso en una crisis paranoide. No tenía conciencia. Entonces, no se podría considerar eso como suicidio. Porque creo que esa es una distinción importante que hay que hacer del punto de vista ético que dices. Cuando saltó de la ventana, no estaba saltando para morir, pero estaba en un cuadro de delirio en que iba a viajar para otra dimensión, para otra galaxia, era una diosa e iba a volar. Por tanto, no se suicidó. Y eso fue el discurso que hizo cuando en su sepultamiento, y eso fue el trabajo que hice y continúa a hacer con su hija, que va a pasar para su nieta. Entonces, nuestras cuestiones son y tú también haces una distinción que la autoeutanasia, o si el suicidio asistido no sería un suicidio, sería un procedimiento para se autoconceder una muerte digna. Entonces, tirando esos dos extremos, el suicida que no es suicida porque no tenía intención de suicidarse, estaba como el caso de mi sobrina. El suicida que no está se suicidando porque está a morir y está simplesmente se ayudando a morir de una forma más benigna do que moriría si no hubiera ningún aporte. Vamos entonces a trabajar en ese momento en que la persona está tomando la decisión de quitar su vida. Y hasta qué punto tiene conciencia del impacto que va a causar en la vida de las personas que la cercan. Entonces, si la persona está completamente desconectada, lo va a hacer porque está convencida de que su vida no importa para los demás. No tiene importancia ninguna. Ninguna persona va a sufrir porque voy a matarme. No importa, ni las personas no se importan conmigo. Ese sentimiento de desconexión torna éticamente válido su acción porque no tiene intención de hacer mal. Pero hay las personas que hacen eso conscientes de que van a hacerlo otro sufrir y quieren hacerlo exactamente para hacerlo otro sufrir. Como el caso de la persona que es abandonada por su novio, entonces va a matarse porque tiene la ilusión de que el novio va a sufrir, va a sentirse culpado por su muerte, va a culpar al otro. Vamos, ahora voy a pensar en el caso de tu amiga. Lo que hizo falta, porque ela tenía una conexión contigo y con otros amigos.
O que hizo falta para mí en ese caso, para ella, fue el tiempo de explicar por qué estaba tomando esa decisión. Sería una consideración para con las personas. Y eso fue lo que hizo Virginia Woolf. La carta de suicidio de Virginia Woolf para su marido es extraordinaria. Deja una carta amorosa, dice: querido, yo te amo, tú fuiste la persona que más me ha ayudado en mi vida. Pero estoy en mi límite, no puedo más, sé que vas a entender, começo a ouvir voces novamente, sé que vai a regressar essa loucura, não vou poder mais produzir e estou tomando essa decisão, pero te agradeço, te amo, me dejes ir. E se foi. Então, o que aconteceu com isso? Su marido se sentiu reivindicado por isso. Se sentiu, não se sentiu como tu te sentiste agora, ofendido, porque ela lo ha explicado. Entonces, creo que tiene esa dimensión para de los suicidios que tendría que tener claro, del punto de vista ético. Si tú decides quitarse tu vida por un motivo filosófico cualquier, porque o por su sufrimiento, por cualquier cosa, tienes la obligación de informar sus amigos y se despedir de ellos, de cerrar el ciclo, como dices. Salir. Aliás, há um escritor que trata desse assunto, que é Enrique Villamatas. ¿Conoces Enrique Villamatas, el espanhol? Él tiene un libro que se llama Los suicidios ejemplares, o no sé si es Los suicidios ejemplares o si son las muertes ejemplares. Y en él tiene una situación, un cuento de amigos que deciden tener una muerte digna. Entonces, ellos se reúnen todos los años, charlan, y cuando uno de ellos decide que es el momento de irse, todos los otros son avisados, conversan, tienen una última cena y entonces la persona en el día siguiente va a morir, pero todos sus amigos están informados. Y cuando en sus tumbas está escrito: murió con dignidad, su alma vuela. Yo creo que su amiga, Fernando, fue una de esas personas que ha morrido con dignidad y su alma ahora vuela como el pajarito demonstró cuando entró por su puerta. Iba a decir algo yo, pero se me fue la paloma. Creo que se me ha ido la paloma. Hablando de las palomas, no, la historia de una persona de la ambivalencia que hay en las notas de suicidio de las personas, que son muchas veces cartas de amor. Entonces, viendo esa ambivalencia de muchas notas, Jan Amery, Edouard Levé, que han escrito textos y después, poco tiempo de haberlos escrito también, pues se han suicidado. Yo he estado revisando en esas notas también como términos, pues, pedagógicos del asunto de cómo sería uno escribir también su propia carta necrológica. ¿Cómo haría? Obviamente eso puede ser muy políticamente incorrecto y puede ser muy molesto uno invitar a ese acto, a hacer la carta en la cual uno se está despidiendo. ¿Qué diría? Porque me parece como otra de las prácticas que nos pueden acercar también a la muerte de una manera más poderosa. ¿Qué escribiría yo? ¿A quién se la diría? ¿Qué cosas diría yo? Y me parece en eso porque en últimas lo que padecen muchas personas padres que han visto a sus hijos morir es porque nunca pudieron saber con certeza qué fue lo que pasó y qué es lo que pasa también en Colombia con las muertes de los desaparecidos políticos en Colombia, que no se logra cerrar el ciclo y queda como un dolor muy profundo
en la historia de varias generaciones. Entonces yo siento que eso del cerrar los ciclos me parece algo importante. En una carta también que leí de una persona que fue abusada sexualmente por su padre y escribe, no logró cerrar el ciclo y tuvo que haber escrito pues todo un texto para ponerse con imaginación a cerrarlo, porque yo creo que el arte y la imaginación nos deben también permitir esa posibilidad de cerrar los ciclos. Iris Murdoch, en este libro de la soberanía del bien, se pregunta mucho en esa interacción entre el arte y la ética, y hay una senda muy especial que ella explora también de cómo la imaginación puede llevarnos a hacerlo y a convocar también ese principio porque la imaginación también ayuda y la parte simbólica a hacerlo, incluso la parte mágica también, viéndolo bien, y ahorita Fernando que llamaba la atención de esa metafísica del suicidio, creo que también tendríamos que pensar cómo la imaginación y cómo también todo lo que nos pueda ayudar a comprender y a integrar cosas que no logramos integrar de nuestros pasados, de nuestras historias, cómo ayudar a que eso pues, se vuelva, que la metáfora también del círculo también en el budismo es así como abierto, es porque tiene eso, cómo hacer que la energía que se quedó condensada en un momento pueda llegar a volver pero no se quede obstaculizada, siendo que en Colombia con los temas de la desaparición y cuando las personas no pueden hacer el rito de cierre con los cuerpos de los muertos, eso crea mucho dolor y yo creo que es lo que también pasa como cuando una persona cercana se va, porque no alcanza uno a comprender. Algunos que dejan notas, pues hay algo, pero cuando no le toca a la persona que es sobreviviente hacer todo ese trabajo, y ese trabajo me parece que en un país o incluso acá en Bogotá, donde hay fosas comunes, mucho de nuestra ciudad está llena de ese tipo de espacios, los ríos se han vuelto también fosas. Me parece que esa reflexión también como país también me parece interesante de cómo poder empezar a hacer ese trabajo de cerrar los ciclos, porque hay mucho dolor por ahí, como mucho, me pregunto yo por eso. Dale, Fernando. Gracias, Matza, muy bonita tu respuesta. No, yo quería que nos preguntáramos si creemos o no que existen estimulantes culturales del suicidio. Es solo una pregunta que no sabría yo responder afirmativa o negativamente. Si comparáramos los índices de suicidio de la Europa moderna o los índices de suicidio del siglo XIX con los índices de suicidio del siglo XX con los índices de suicidio del siglo XXI y buscáramos la proporcionalidad estadística respecto a la cosa demográfica, etcétera. No sé qué dirán las estadísticas sobre si estamos suicidándonos proporcionalmente más o menos que antes. Sería interesante a eso hacerle otro paralelismo que sería el de los estimulantes culturales del suicidio. Si, por ejemplo, descubriéramos que hay más estimulantes culturales al suicidio, coincidentemente con épocas en las cuales hay un índice mayor de suicidio, entonces podríamos decir que podría existir una significancia estadística entre un mayor número de suicidios y un mayor número de propaganda, una mayor presencia de la propaganda cultural pro suicidio. Esa sería una investigación interesante, creo. Estoy pensando particularmente en los suicidios intelectuales, en los suicidios en los suicidios que tienen que ver con las personas que admiran el suicidio, porque es estéticamente interesante, porque es cinematográficamente interesante, porque es literariamente interesante, porque es heroico de parte de muchos intelectuales tomar esa decisión y porque se va volviendo ejemplar para admiradores de poetas, intelectuales, etcétera, que tomaron esas decisiones. Estoy pensando, por ejemplo, en la
la potenciación del suicidio por motivos culturales. Se ve bien, es moda. ¿Hasta qué punto lo es o no? ¿Hasta qué punto ayudaban por lo menos esas amenazas metafísicas de la Edad Media para evitar que esto ocurriera? ¿Hasta qué punto tiene que ver la voluntad, que es a veces incluso una fuerza que se opone a uno mismo? El acto volitivo de no tomar la decisión, ¿qué lugar tiene? Porque el psicoanálisis finalmente lo que nos dice es que la voluntad no existe. El psicoanálisis dice que la pulsión existe y que la voluntad prácticamente no existe. Somos simplemente víctimas de nuestro inconsciente, víctimas de nuestra patología, víctimas de nuestra enfermedad mental. Y sí, lo somos, claro que sí, lo somos. Pero ¿hasta qué punto existen estimulantes culturales que hasta que el punto el péndulo se movió tanto hacia el lado de la comprensión que se alejó demasiado del lugar de la exigencia? Son cosas que pienso. Gracias. Hay algo que me quedó resonando de lo ético, y es que cuando uno se da cuenta de las interdependencias, de que su felicidad no depende solo de cosas personales, sino que son como, estamos como entrelazados con los amigos de nuestros amigos, y hay como que hay una dependencia con la biosfera, con el aire, como que esa conciencia de la interdependencia a veces no es tan clara y nos sentimos muy individuos, cuando es una fantasía hablar de individuos, sabiendo todo las interconexiones sutiles que tenemos con tantas cosas. Creo que uno de los principios también que podría restablecer esa conexión también es notar esas interdependencias. La Universidad del Futuro, cuando inicia en Idea en Mí, arrancó por un ejercicio de ver mis interdependencias, de mis amigos, de las personas con las cuales a mí me han estimulado, me han nutrido, y yo creo que esa conciencia de la interdependencia sería lindo. Yo con las cartas audiovisuales, fue una metodología que hice muchas veces para que las personas hicieran en vida actos profundos de agradecimiento con sus seres queridos, estén vivos o no, o darle sentido a una ausencia. Y hicieron unos poemas audiovisuales hermosos, muy enfocados en las correspondencias audiovisuales que han tenido cineastas para contarse sus cotidianidades. Un estudiante hizo una carta a su padre, otro a su perro que murió, otro a su abuela, y eran llenas de poesía, eran de profundidad, y me parece como un gesto muy bonito empezar a hacer esos actos de reciprocidad y de interconexión. Si para algo puede servir de pronto las constelaciones, también yo creo que también ayudarían a mirar que cómo todos esos linajes, todas esas formas de interconexión, de hacerlos sentir más presentes en la vida de las personas, me parece algo que también resulta para mí y estimulante pensar en un momento cuando a veces pensamos que somos como individuos o que estamos solos. Incluso también la parte metafísica me parece ahí interesante también, cómo la gente llena de sentido como un objeto donde pone su atención, pensando como Dios, como lo infinito trascendente, como lo infinito íntimo, decía alguien, como algo que es difícil de decir, pero logra centrar tanto la atención y el poder que logra que su voluntad y muchas cosas puedan empezar a cambiar, pero es algo que no se puede mostrar, no se puede ver, no se puede sentir, pero es algo que tu atención está ahí en algo y que te ayuda a movilizar tu propia trascendencia. Entonces me parece interesante pensar en los patrones de trascendencia que tenemos como cultura, ¿cierto? ¿Cuáles son esos patrones? ¿Cómo trascendemos nosotros esas cosas? Y yo creo que por ese lado me parece bonito mirar esas estructuras de interconexión. Incluso las personas que están estudiando sistemáticamente el tema de las redes sociales y el tema de cómo vivimos en sociedad, pues muestran con estudios muy estadísticos de que esas cosas no son solamente metafísicas, sino que hay muchas cosas en nuestros círculos y yo creo que esos principios Andrés, de sanación de eso tienen que ver también en cómo también uno sana. Por eso me parece muy bonito la voz de Sandra, que también trabaja mucho ese tema de que
muchas de las cosas que estamos padeciendo no son solamente unas cuestiones personales, ni ver las cosas, quitarnos ese peso de que muchas cosas son personales, sino que son como basadas en estructuras más intergeneracionales. Me parece a mí algo interesante también en términos del proceso de transformación. Yo quería saber si Juan David o Viento, es que los noto muy interesados Sí, en responder. sí, no, yo quiero agradecerles a todos, a los que alcancé, los escuché a todos los que están acá. Sí, por fortuna, escuché un poquito de la otra compañera. Les agradezco en serio el tono que tienen. El tono de Fernando me pareció así muy, te lo agradezco mucho, Fernando, cómo puedes hablar con un rigor y pararte en un momento y filosofar y pararte en un momento y luego confesar. Y te lo agradezco mucho porque no se da mucho este tipo de conversas, se dan o en un mundo mágico de premisas mágicas como, no sé, el mundo, las almas, como que se va, se fue por allá y se fue el pensamiento y yo siempre me quedo muy como que digo, pero no sé cómo hablar de esto o cómo participar y luego oír a Matza, la profunda tu voz es así una cosa de una maestría increíble, oye, de verdad que poder, gracias, no sé, me siento alimentado y como que si estoy lejos de ser suicida esta mañana. Gracias. Y Andrés también por facilitar y Viento Solar y bueno, muchas gracias de verdad. El tono de la conversación es muy poderoso. O sea, realmente es un tono como muy sabio en el sentido que como de poder buscar caminos del medio entre maneras de pensar y poder de verdad tener un rigor en el pensamiento sobre un tema tan difícil y tan urgente, tan doloroso y tan difícil de manejar. Muchas gracias. Yo quería decirles eso básicamente y además debo salir corriendo. Muchas gracias. Gracias. Y gracias por venir, Juan, porque había entendido que habías trabajado toda la madrugada y no podrías venir hoy. Sí, 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 aquí, pero ahí me levanté pensándolos y ahí me alcancé a conectar. Qué Gracias. bueno que Gracias, Juan, por viniste. estar. Vale. Entonces, de pronto, palabras finales que quieran para ir cerrando. También me parece que es buen momento ya como hacer nuestros cierres, cerrar nuestros Palabras cierres. finales, Viento. Y pues yo quería, no sé si se alarga mucho la cosa, pero quería como compartir una experiencia que tuve cuando llegué aquí a este país, que hace muy poco estoy acá, y es que vivo en un barrio donde hay muchos marroquíes. Hay mujeres que todavía usan su, no sé cómo se llama, cosita en la cabeza y su bata larga, que no se Burka. pueden, sí, que nadie las puede ver la piel, y eso a mí me impresionó mucho. La primera noche que iba a dormir aquí en esta casa, me desperté a las 2 de la mañana con mucho miedo y hablando de los suicidios, ese día yo pensé en que yo estaba asistiendo a un suicidio porque había decidido dejar mi país y había venido a un lugar en el que no entendía qué era lo que pasaba. Me levanté con mucho miedo. Y esa noche, como haciendo alusión a esas experiencias personales, extrasensoriales o perceptivas que tenemos, me senté a meditar, respirar, tratando de calmarme y de tranquilizarme, porque era mucho el miedo que tenía. Sentía que había tomado una mala decisión. Y cuando me senté a meditar, que siempre fue una meditación de 1 hora y media, eso generalmente a mí no me sucede, siempre me siento pocos, cortos tiempo, media horita, pues en ese ejercicio de respirar, tuve como una percepción de entender lo que el territorio me estaba mostrando y sentí mucho dolor, sentí mucha violencia, sentí incluso toda la historia del territorio, la sangre que se había derramado incluso por los romanos
hasta la historia atrás, llevándonos muy atrás, y sentí que había muchos ancestros que habían transitado este territorio, que habían hecho mucho daño, y ese era el miedo que yo sentía, y era apelando a lo que acaba de decir Andrés, de tratar de comprender esa común unidad en la que estamos. Empecé a sentir que era las percepciones, las memorias, los sentires de todas las personas que están viviendo en esta zona, en este lugar. Y yo era nueva aquí y comencé a sentir todo el dolor de los niños perdidos, abusados, de las mujeres que han sido abusadas, golpeadas, y toda esa historia me llegó a través de ese ejercicio meditativo. Y no era un ejercicio mental y no era un ejercicio racional, era un ejercicio de simplemente respirar, y toda esa historia comenzó a abrirse y a mostrarme que el miedo que yo tenía no era mi miedo, era el miedo de los seres que habitan en este territorio. Entonces, eso de encontrarnos en círculos precisamente nos lleva a eso que dice Andrés, y que me alegra que lo hayas dicho tú, es poder superar la individualidad o el individuo para poder comenzar a sentirnos y entendernos de otro punto de vista, que no es ni siquiera la piel, no es, no es a través de la caricia o el afecto, porque lo hemos hecho, o no es a través del tocarnos, es algo mucho más profundo, que involucra la memoria, que involucra los sueños, que involucra la imaginación, que involucra las dimensiones que no entendemos, y que involucra el misterio que no comprendemos de esta vida, ¿sí? Pues con eso quería cerrar, porque la verdad para mí fue una experiencia fuerte, compleja, que le he contado a pocas personas, pero que creo que trae aquí un muy buen ejemplo como de esas experiencias extraperceptivas, sensitivas, a las que nos podemos ver abocados cuando nos permitimos sentir, realmente sentir. Gracias. Gracias.